la conferencia, la cuarta del ciclo de Martes de Patrimonio, pues ya veis el título, es Estética y Técnica de Seda y Laca en armaduras de samurái. Y las dos personas que os van a hablar sobre estos temas van a ser, en primer lugar, Isabel Ortiz de Rasti, compañera del Servicio de Restauración. Ella estudió en Madrid, en la Escuela de Restauración, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se graduó en 1983 y a partir de entonces inició su andadura en Ibiza, en el Museo Monográfico de Puig de Molins, allí en Ibiza. Después pasó a Madrid, al Museo del Pueblo Español, se fue a Murcia, al Museo Ibérico este es más complicado, el Cigarralejo de Mula, perdón, y después al Instituto de Patrimonio Cultural Español. Después ya desde 1987 trabaja en el Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava y lleva unos años trabajando en estos temas de las lacas, de las armaduras de samurái. Ya os irá contando después pues, todo lo que ella ha ido aprendiendo en este tiempo. Después hablará Ruth Valentín. Ruth Valentín llevaba menos tiempo con nosotros, se licenció en Bilbao, en Lejona, se licenció por Conservación y Restauración de Bienes Culturales y después en Palencia hizo la especialidad de tejidos, restauración, se graduó en Conservación y Restauración de Tejidos. Ha estado trabajando en diferentes instituciones, 4 años estuvo en el Museo Balenciaga hasta que desde el año pasado trabaja con nosotros en el Servicio de Restauración y ya antes de Balenciaga, en algunos periodos que han estado trabajando juntas, Isabel y Ruth, en todas estas diferentes armaduras que han ido pasando por nuestro servicio y bueno, y ellas os contarán ya todos los detalles que han ido descubriendo. Muchísimas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Queríamos empezar dando importancia a compartir lo que es el mundo de la restauración y de la conservación, que es una labor que realizamos que es importante y muchas veces desconocida. Y sabemos y hemos comprobado que lo que se conoce se aprecia y se respeta. Y con eso, pues, entre todas las personas que estamos aquí, salvamos el patrimonio. Parece una perogrullada, pero es que es básico. Lo que se conoce, se aprecia y se respeta. Así que os agradezco muchísimo que hayáis venido. Esta tarde vamos a hablar de las armaduras japonesas que pertenecen a la colección del Museo de Armería de Álava. Interrumpo, ¿se me oye bien? Más o menos. Es que no tengo una voz especial para estas cosas, ya lo siento. Bueno, pues las armaduras japonesas que pertenecen al Museo de Armería de Álava son, digamos que 3, en realidad son 2 y media, y vamos a hablar concretamente de 2 de los materiales que son los básicos de estas armaduras, que son la seda, de la que hablará Ruth, y la laca, de la que hablaré yo. Y nos vamos a centrar solamente en los materiales de seda y de laca que hemos visto en nuestras obras, porque el mundo de la seda y de los tejidos es muy amplio también en Japón, y lo mismo pasa con las lacas. Es un mundo complicado, muy variado, y solamente vamos a hablar de lo que tenemos nosotras, lo que hemos conocido nosotras gracias a tener la opción de restaurar estas piezas. Entonces, ¿dónde era aquí el clic? Aquí, vale. Lo que caracteriza a las armaduras japonesas es que son objetos muy heterogéneos. En estas piezas hemos encontrado hasta 15 materiales distintos. Las vemos como un conjunto, que sí, que tienen sus peculiaridades, pero hay 15 materiales distintos. Y esos materiales tienen un acabado exquisito, por eso nos resultan tan fascinantes. Son unas piezas que tienen un detalle en cada forma, en cada uno de sus materiales, están tratados con mucho arte. Y se centran en que eliminan todo lo que es innecesario, porque no deja de ser una armadura para la lucha. Entonces, defensa, movilidad,
pero también belleza. Los japoneses están así atravesados por el gusto por las cosas, ¿no? Por las cosas bien hechas y las cosas bellas. Y aquí estamos en lo mismo, tenemos objetos complicados, pero que a la vez se quedan con lo esencial. Entonces, en la fabricación de las armaduras tenemos sobre todo materiales de origen orgánico y materiales de origen inorgánico. Y hoy vamos a hablar de los orgánicos, que son de procedencia vegetal, los tejidos y la laca, que proceden todos del mundo de las plantas. Por ese motivo, porque son objetos hechos con material orgánico, son diferentes los tratamientos, evidentemente, que los inorgánicos. Pero lo que es más destacable es que son mucho más sensibles que los inorgánicos a todo lo que es el ambiente. Son más sensibles a la luz, a la deshidratación, a la manipulación, etc. Entonces, esto provocó que estas piezas, que tienen unos 200 años, hayan sufrido muchos daños y muchas partes y muchos elementos constitutivos se han ido perdiendo y deteriorando por el camino. Entonces, nosotros a la hora de afrontar la conservación hemos tenido eso muy presente, ya no sé cómo decirlo, pues ha sido básico para hacer el proyecto y todo el desarrollo de los estudios y la investigación. Y bueno, os dejo con Ruth, que va a hablaros de la seda. Arratsaldeon, buenas tardes. Cuando se habla de una armadura samurái, nos viene siempre a la cabeza metal, laca, pero poco se habla de los tejidos. En esta presentación nos vamos a centrar únicamente en las sedas que se han empleado en la construcción de estas 3 armaduras que se encuentran en el Museo de Armería de Álava. Vale. La seda juega un papel tanto decorativo como estructural y a su vez también se han descubierto técnicas extraordinarias de la tradición japonesa que han realizado a lo largo de su historia. Antes de comenzar, quiero hacer una breve introducción sobre el patrimonio textil. Es un área desconocida si lo comparamos con otras áreas como es la pintura o la escultura. El textil es un elemento muy importante en nuestra historia, se creó por una necesidad de no pasar frío y a lo largo de la historia ha ido cogiendo identidad. Por lo tanto, es una de las expresiones artísticas más presentes en todas las culturas del mundo y esto lo convierte en un objeto de gran valor tanto estético, histórico como antropológico. Como es un objeto de uso cotidiano, no se les da tanto valor y en cuanto se deterioran o se desmontan, se modifican y finalmente se acaban tirando. Y esta situación ha provocado que se haya perdido mucho patrimonio y no haya llegado a nuestros días. Cuando nos enfrentamos a la armadura, analizamos que el material predominante junto a la laca era el textil. Se identifican diferentes tipos de tejido, como pueden ser el lino, cáñamo, algodón, pero nosotros únicamente nos vamos a centrar en esta explicación solo en las sedas. La seda dentro de la indumentaria japonesa, desde que su aparición en Japón en el año 300 después de Cristo, ha sido un objeto muy preciado y reservado solo para las personas de cierto rango y entre esas personas se encontraban los samuráis. Con la seda se creaban tejidos muy ricos, muy ornamentados, de colores intensos y unos diseños espectaculares. Dentro de estas 3 armaduras hemos localizado varias técnicas textiles que son las que a continuación os voy a explicar. En la manufactura textil japonesa hay muchísimas técnicas, pero nosotras únicamente nos vamos a centrar en estas 5, que son las que hemos localizado en las 3 armaduras del Museo de Armería de Álava. La primera técnica en la que vamos a hablar es la denominada Yusen. Esta técnica fue establecida por Miyazaki Yusensai, es un pintor de abanicos que vivió en Kioto a finales del siglo XVII. Consiste en... No se mueve el vídeo. ¿Cómo no se mueve el vídeo? No se mueve. Dale otro clic, a ver. No, se mueve el vídeo. Bueno, esto era un vídeo. Ahí va. Vale. Vale. Consiste en decorar la seda pintando directamente sobre ella. Como podéis ver en el vídeo, se van aplicando los tintes dentro de los contornos dibujados, que previamente se le ha aplicado una pasta de arroz que ayuda a mantener las áreas separadas y así da la posibilidad de crear dibujos con mucho detalle. Se pintaban a mano alzada o con la técnica del estarcido, que es utilizando una plantilla. Una vez finalizado, se les aplica una capa de algodón
de arroz, de algodón, perdón, de almidón de arroz para impermeabilizar la superficie. Veamos un poco el vídeo. Cuenta. Esta técnica se localiza en esta armadura, en concreto en la cinturilla, es esta Ya te enseño yo. Del faldar. Es una especie de falda compuesta de placas que cuelgan de la coraza para proteger la parte inferior del cuerpo. Vale. Aquí se aprecia mejor cómo han creado el dibujo añadiendo los diferentes colores. Estas zonas blancas se conseguían aplicando esa pasta de arroz y eso evitaba que el tinte lo absorbiera el tejido. Las representaciones que utilizan, y vamos a ir viendo durante la presentación, todas ellas van a tener un simbolismo específico dentro de la tradición japonesa y la vida del samurái. En este caso vemos la representación de una flor, en concreto es la flor de cerezo. Para los antiguos samuráis simbolizaba la sangre, pero a su vez la fragilidad y lo efímero de la vida. La aspiración de un samurái era morir en un momento de máximo esplendor en la batalla y no envejecer o marchitarse, como tampoco se marchita la flor del cerezo en el árbol. La siguiente técnica es la llamada shirimen, o como nosotros lo conocemos, crepe. Esta técnica se desarrollaba en Japón a finales del siglo XVI. Es una tela de seda con efecto ondulado en la superficie, lo que se aprecia en la imagen. Esto consigue una textura suave y agradable. Las tramas, que son los hilos horizontales, se torsionaban entre 3.000 y 4.000 veces por metro. Y la urdimbre, que es la vertical, sin torsionar. Y así conseguían ese acabado ondulado que es el que veis. Una vez tejida pasan por un proceso de refinado para eliminar impurezas y así conseguían un tejido de textura muy fina pero muy resistente. Este tejido lo hemos localizado en las cintas de sujeción, tanto de este casco, en las mangas, en la muslera y en estas espinilleras, son estas cintas azules. Bueno, y luego, ahora voy a poner unos ejemplos. Un ejemplo es el cordón de uno de los cascos, solo se conserva uno. Se usan para atar el casco alrededor de la máscara. Gracias a la seda se deslizaba mejor y se podía atar en diferentes configuraciones. Aquí os tengo un detalle del cordón antes de la restauración para que veáis cómo es su construcción. Tradicionalmente el cordón era una simple cuerda de cáñamo, pero para evitar roces y hacerlo más agradable al tacto, se comenzó a forrar de seda. Otro ejemplo sería esta muslera, que es una pieza para proteger las extremidades inferiores del guerrero, donde se amplía toda esta zona azul, todo esto es... No se ve... Es que de lejos el puntero creo que no se ve. Sí, se ve. Vale. ¿Y al fondo también se ve el puntero? Sí, vale. La siguiente... se activa. La siguiente técnica es la denominada kumihimo. Es una técnica de encaje japonés con el cual entrelazan al menos 3 o más cordones de seda para formar un solo cordón trenzado. Bueno, en el vídeo vais a ir viendo cómo va trenzando y este es el efecto que queda en la superficie. Se fabrican desde hace más de 1400 años en Japón y han ido evolucionando en complejidad, color y estilo, a medida que se ha ido incorporando a la vida cotidiana japonesa. Inicialmente se utilizaban como lazos decorativos en algunos trajes y en muebles de corte imperial, pero luego fueron cogiendo relevancia y convirtiéndose en elementos integrales de las armaduras samuráis. Hay 3 tipos principales, dependiendo de su forma: los que tienen forma cuadrada, los que tienen forma plana y forma redondeada. Perdón. Esta técnica aparece en todas las piezas que componen las 3 armaduras. Son las responsables de unir cada placa que compone cada una de las piezas. Solo he señalizado aquí, pero son en todas, aparecen todos. El uso histórico más destacado del kumihimo fue por parte de los samuráis como forma funcional y también decorativa, tanto para atar sus armaduras, la de los guerreros, como las de los caballos. Las cintas planas, que tienen un efecto trenzado y estriado, que aquí también... Uy, perdón, que me voy. Aquí. Bueno, y en el anterior diapositiva os he enseñado. Esta
este efecto, este ligamento, lo que hacía era asegurar un agarre firme y esto evitaba que se deslizaran las placas a la hora de atarlas. Hay dos formas de unir las placas y las dos se encuentran en nuestras armaduras. La fotografía, el ejemplo es de Kebiki Odoshi, y en el vídeo vais a ir viendo el montaje de una hombrera en la forma de Ugaki Odoshi. Kebiki Odoshi es la forma más antigua de unir placas, en la cual no se muestran espacios, como podéis ver aquí. Sostiene una placa con la siguiente, mientras un único cordón va y viene. Y Ugaki Odoshi, que es la que estáis viendo en el vídeo, es más tardía, apareció en el siglo XV, es más fácil que la técnica anterior, se caracteriza por la unión de dos cintas rematadas con un nudo cruzado en X. Los colores que emplean en las cintas van a estar relacionados también con la simbología de Oriente, y nuestras armaduras, los colores que más han predominado van a ser el azul, que simboliza la esperanza, el respeto y la lealtad, el naranja, que simboliza la protección, blanco, que es el color de los dioses y simboliza la eternidad, el verde, que simboliza la juventud, y por último el violeta, el color de los guerreros, que simboliza la fuerza y el poder. Antiguamente era un color exclusivo para la nobleza de Japón. Otra técnica sería la denominada Donshu, nosotros los conocemos como damasco. Es un tipo de tejido estampado reversible, ya que en las dos caras se puede apreciar el dibujo. Este diseño se integra con el fondo y no sobresale, y se obtienen tejidos de alta calidad, vistosos y también muy resistentes. En esta imagen estáis viendo la parte interior de una de las sombreras que para amortiguar el roce de las placas en el hombro se ha empleado este fragmento de damasco. Otro ejemplo de damasco serían estas mangas completamente forradas. Esto, en concreto, esta vista es la vista interna de la manga, es toda esta parte, ya que en la exterior está cubierta de placas y por el exterior no se aprecia el diseño. Se han localizado en todas estas piezas, coinciden en las mangas, en las musleras y en las espinilleras, excepto en las sombreras. En este caso utilizaron algodón en el protector. El contraste juega un papel muy importante en el diseño. Entre los ejemplos de damasco se distinguen decoraciones florales, como es la peonía. Aquí la podéis ver, esta es la peonía, esto también está decorado con peonías. Esta simboliza la buena suerte, la belleza y el alto honor. En este otro, en cambio, se han empleado decoración animal, entre ellos hay una decoración de aves, en concreto un pavo real que representa la bondad y el cuidado, junto con el ave fénix, que simbolizaría la inmortalidad y el triunfo. Y os lo he marcado para que lo veáis mejor. Aquí está el pavo real, esta es la cola desplegada hacia arriba y este es el ave fénix. Voy muy rápido, ¿no? Sí, sí. Perdón. Por último estaría la técnica Shagan Ishiki. Es un tejido de seda realizado con hilos dorados y plateados. Estos hilos dorados se emplean como urdimbre y se van pasando las tramas creando el dibujo. Históricamente eran realizados únicamente para personas nobles y entre ellos se encontraban también los samuráis. Su proceso es tan complejo que únicamente se elaboran tejidos pequeños. En este vídeo podéis ver la parte del proceso. Aquí veis las urdimbres, que son los hilos dorados. Estas varillas son las varillas de los lizos. Con estas se levanta, dependiendo de la combinación de urdimbres, dependiendo del dibujo, las que le interesa, pasa una varilla de separación que tiene esta y esta otra que va seleccionando el juego de urdimbres que va en relación al dibujo que se va creando, y luego va a pasar la lanzadera, que es la aguja del telar, que es la que lleva el hilo de seda, o la trama en este caso. Y ahora justo pasará un hilo negro. Ahora. Esta es la lanzadera con el hilo, que lo pasa de lado a lado, y así se va creando todo el tejido.
Este tejido se han localizado en los cuellos, denominados tatelleri, que en la siguiente diapositiva lo vais a ver mejor. Es un cuello acolchado que ayuda a amortiguar el peso del peto en los hombros y evita el roce del cuello y también protege al guerrero. También se encuentran las aletas de este casco y en las espinilleras. Uy, no, perdón, en los cubrepiés. Es una técnica compleja porque los hilos dorados y plateados son en realidad papel. Estas fibras se preparan, como estáis viendo en el vídeo. Coloca una lámina de papel washi, que es un tipo de papel japonés. Esta zona brillante es laca que ha pulido y aplicado sobre el papel para poder ir adheriendo todas las láminas de pan de plata, hasta cubrir toda la superficie. Y una vez tiene la superficie ya cubierta, esto se cortaría en finas tiras. Con este proceso se consiguen tiras hasta de 0,2 milímetros de ancho. En esta imagen, esto es un detalle de las sedas restauradas, donde se aprecian bien estos hilos. En este caso también son plateados. Son estos que con el desgaste del deterioro ha dejado a la vista el papel y han oscurecido por la sulfuración de la plata. Aquí podéis ver con mejor detalle los dos cuellos acolchados. Y el detalle de la aleta Esto es una imagen macro de esta seda donde podéis ver los hilos de papel, en este caso son dorados. La calidad de los tejidos es impresionante. A simple vista, en ningún momento parece que haya papel en su construcción. El diseño en este caso, bueno, en este únicamente la seda es esta parte del cuello. El diseño en este caso también es floral, se repiten las peonías. Y en este otro la decoración está totalmente forrada con este tipo de seda y en este está decorado con dragones, que simbolizan la fuerza y la inmortalidad. Y para que la veáis mejor, he hecho un dibujito, porque si no me vais a decir dónde hay un dragón. Aquí hay un dragón, que tiene la carita y el cuerpo escamado. Una curiosidad, para diferenciar un dragón chino de uno japonés, es el número de garras. El japonés tiene 3 garritas en cada pata y el chino lleva 4. Como conclusión... Uy, perdón, Isabel, esto es tuyo. Como conclusión, todo esto... O sea, pues todos los tejidos, todo lo que aparece, ya sea el color, el diseño, el ligamento, no es únicamente estético, todo tiene una función, un simbolismo. Y lo que también me sorprende muchísimo es todo el cuidado, la calidad, la finura de todos esos tejidos, si únicamente los podía ver el guerrero, que no, a la vista nunca quedaban. Gracias al trabajo de conservación y restauración realizado, hoy habéis podido disfrutar y conocer parte de este tesoro que tienen oculto las armaduras, y espero que os haya gustado. Ahora os dejo con Isabel, que os habla de las lacas japonesas. Gracias. Sus aplausos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Laca es un término genérico. Hay muchísimas cosas dentro de ese concepto. Y, por ejemplo, barnices, lo que decimos ahora está lacado, que casi todo suele ser sintético. Son objetos hechos ya sea de madera, de metal, en este caso papel, cuero, están lacados. Están lacados para embellecer y para proteger, para aislar. Y las lacas se conocen desde hace miles de años. Cuentan que hay una excavación en la que apareció un recipiente de 9.000 años enterrado, con la laca todavía en bastante buen estado. Yo he visto muchas fotos en internet y me da como cosa pensar que eso tiene 9.000 años. Entonces, de allí para acá, imaginaros el conocimiento que tienen de este material, ¿no? Pero a partir del siglo XVI, cuando llegan por equivocación los portugueses a Japón, se los llevó la corriente en una tormenta, aparecieron en Japón en 1541, creo, empieza la fascinación de Occidente por Asia, y los portugueses se hacen los reyes del mambo y empiezan a exportar estos materiales hacia Europa. Aquí nos volvemos locos. Sedas, especias, armaduras, unas armaduras ligeras, bonitas, comparados con nuestros
Imaginaros una armadura del siglo XVI, hierro, oxidada, después de haber estado haciendo un viaje largo por mar, pesada, te caías al agua y te ahogabas. Ellos son capaces de nadar con las armaduras de samurái. Fue un flechazo. A ellos les encantaron los arcabuces y a nosotros nos encantaron sus lacas y la delicadeza de aquel mundo tan desconocido, ¿no? Entonces, las importaciones alcanzaban unos precios exorbitados. Eran, demandadísimas. Pero de repente Japón se tiró 200 años con el que se llama el periodo Sakoku, cerrando prácticamente todo comercio con Occidente. Solamente pasaron los holandeses, que eran mucho más discretos en aquello de ir convirtiendo a todo el mundo al cristianismo. Entonces, ¿qué hicimos en Europa? Buscar alternativas. Y las alternativas para conseguir seguir con ese mercado y seguir lucrándonos con el atractivo que tenía Oriente fue crear estos tipos de lacas. Yo solamente voy a hablar de la urushi, por eso la he puesto en rojo, dado que es la que hemos usado, la que se han utilizado, en estas armaduras japonesas de la colección del Museo de Arbería de Álava. Aprender a manipular urushi supone años de trabajo, porque para sacarle el máximo provecho a este producto, bastante complicado de obtener, como os contaré más adelante, requiere mucho tiempo, mucha práctica, repitiendo y perfeccionando cada vez más el aprendizaje de esta técnica, bajo la guía siempre de un maestro, un artesano que conocía desde pequeño esta misma técnica, y generalmente esa técnica se enseñaba del artesano a sus descendientes. Entonces hay sagas de familias que se dedican a lacar. Bien. En esta diapositiva tenemos a dos maestros artesanos lacadores. Son Sensei Onishi Isao, que fue designado Tesoro Nacional Viviente el año 2002, y Sensei Murose Kasumi, que fue designado en el 2008 y a quien tuve la suerte de escuchar en persona en Pamplona. El gobierno de Japón declara bienes culturales intangibles a quienes alcanzan la máxima calidad técnica. La UNESCO, ya sabéis que es la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, después de la Segunda Guerra Mundial, propuso incluir el llamado patrimonio cultural inmaterial. En su declaración incluye las tradiciones de ritos y demás elementos culturales de valor que no son solamente objetos, sino todos aquellos que son conceptos culturales que tienen que ver más con tradiciones, con hábitos, con lo que es el patrimonio inmaterial. Y entonces cada año se realiza una convocatoria donde expertas del mundo de la cultura proponen a diferentes personas para entregarles este título, para concederles este título honorífico, que es el top, ¿no? Es como tener un Oscar o un Goya a su labor durante años de perfección. Y en Japón se da tanto valor al procedimiento y al conocimiento de la técnica como al resultado. Aquí nos centramos en el resultado. Entonces, como expertas en la materia, no solamente mantienen viva la cultura japonesa, sino que también son las responsables de transmitir esta cultura, el conocimiento del proceso, a futuras generaciones. Realizan piezas modernas con las técnicas ancestrales y también se encargan de preservar el patrimonio. Entonces, además del urushi, dentro del patrimonio intangible japonés están el teatro kabuki, la música, la danza, algunos vestuarios, ¿sabéis? ¿Cómo se llaman estos? Los kimonos, algunos alimentos, las formas de vivienda tradicional, costumbres, tradiciones, hasta la forma de servir el té, ya lo sabéis. Son de las pocas cosas que sabemos todos de Japón. Entonces, vamos a ver qué es la urushi. Urushi significa laca en japonés, que pensábamos que era algo mucho más exótico, pero es laca. Es un producto de origen natural. Se obtiene sangrando con cortes paralelos la corteza del sumake. Sumake, que es el llamado árbol de la laca. Eso es una cosa que tendremos que investigar, lo de la sumaquera.
Y es igual que hacen cuando van a obtener caucho, pegan cortes en la corteza del árbol, ponen un recipiente y lo recogen ahí. Entonces, la savia se procesa, se aplica sobre muchos diferentes tipos de superficie y se trabaja de muchísimas maneras. Todo depende de lo que se quiera obtener como resultado y el uso que se le vaya a dar. La calidad de la savia urushi depende de la región, del modo en que se cosecha, del día, del mes, del año, de la temporada, de la humedad del momento. Todo influye en la calidad de la laca. Entonces tienen unos periodos sumamente controlados para hacer la extracción de la laca de mejor calidad. Aquí vemos a un urushi, no me acuerdo cómo se llama, urushi laque o algo así, que es el hombre que se dedica a hacer los cortes y a recopilar la laca. Cada proceso tiene un especialista, cada especialista tiene sus hábitos y en cada una de las regiones tienen todos sus peculiaridades. El árbol se considera maduro a partir de los 10 años y se empieza a extraer la savia, sobre todo en la estación seca, que allí es de junio a septiembre, y se recogen solo 180 gramos de laca por árbol. O sea, imaginaros las plantaciones grandes que tiene que haber para obtener cierta cantidad de laca. En toda Asia se obtiene laca. Y la urushi, cuando cortas, lo primero que se ve es blanco, como el caucho, pero enseguida entra en contacto con el oxígeno, con la humedad ambiente y se oscurece. Y suele presentar restos de corteza, pues todo lo que puede haber en el ambiente cuando se hace la extracción. Y esa primera laca se llama Arami urushi. Aquí. La urushi tiene un principio activo llamado el urushiol, que es donde está el truco del almendruco. Polimeriza absorbiendo el oxígeno del aire. Polimeriza, no se evapora, no seca, polimeriza. Es decir, que ahí hay una transformación química que no se da en otros materiales que simplemente evaporan. Y este urushiol es tóxico, es bastante ácido y es tóxico. Entonces, cuando entras en contacto por primera vez con la urushi, vas a tener seguro una reacción alérgica, una dermatitis. Produce un prurito importante. Hay gente que le da hasta tos de estar encima con los vapores y el olor. Entonces, parece ser, cuentan, pues eso me contó un japonés que vino a darnos un japonés restaurador que vino a darnos una conferencia a Pamplona, que organizaron las colegas de Pamplona, que cuando era pequeño, a él, para ver si era alérgico y podía ser lacador, le dieron un trozo de urushi a comer. Sobrevivió. Luego, no sé si es mito para captar nuestra atención o es realmente una costumbre. Enfrentan a los críos que van a ser lacadores a la urushi para ver si son capaces de soportar la reacción alérgica que les puede dar. Casualmente, la urushi es de la familia de los anacardos, que dicen que son tóxicos también si se comen crudos. Ahí lo dejo, yo no me voy a arriesgar. Cuanto más urushiol tiene la savia, mayor es la transparencia que se consigue con la laca. Y es esa sucesión de capas de laca lo que da esa profundidad, ese brillo tan intenso y tan oscuro del que goza tanto reconocimiento en Japón y en el resto del mundo. Es eso que nos apasiona, dice cómo consiguen que sea a la vez profundo, como líquido. Es una sensación, no sé si habéis visto alguna vez un objeto bien lacado, de verdad, con laca urushi. Apetece tocarlos, son muy interesantes. Y la más reputada, dentro de todo lo que yo he investigado, es la que procede de Wajima, casualmente, la zona donde ha habido un terremoto el martes pasado, hace una semana. De ahí es la mejor calidad de laca y donde salen la mayoría de los mejores lacadores. Bueno, ¿cómo pasamos de la savia, a laca? La laca cruda, que ya habéis visto que está en esos recipientes, se almacena temporalmente, se mantiene en un ambiente oscuro y húmedo. Y luego se va filtrando en paños de algodón. Hay procesos de centrifugado, hay procesos de calentado al baño María, para conseguir la evaporación que contiene la propia urushi, y después se vuelve a refinar y vamos teniendo lo que se llama la ki urushi, que vemos en la foto, que es como un tofe derretido.
y se suele usar esta kiurushi como adhesivo, como base de imprimación o para crear los substratos que vamos a ver a continuación. Pero claro, hay distintos tipos de substratos, hay distintos tipos de artesanos, hay distintos gustos por los acabados, hay distintas técnicas, hay distintos materiales. Es muy difícil concretar y centrarnos en lo que realmente nos interesa a nosotras por nuestras piezas. Estas bases son fundamentales para regularizar la superficie que luego se va a lacar, porque el acabado final tiene que ser liso, brillante y pulido. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto, que es kokuso, que se usa también en restauración, que es una masilla hecha con kiurushi cruda y con jinoko, que es una arcilla de una tierra diatomea, que son de procedencia de algas marinas, que se cuece y se muele hasta obtener una masa muy finita y homogénea, que es de una de las que se mezcla para usar la capa base. Y la otra masilla muy utilizada también es la sabi-urushi, que es una laca cruda con 2 partes de tonoko, que es una arcilla molida de silicato de aluminio, y que se usa también, pero para las capas superiores, y este mismo material se usa para pulir metales. Otro ejemplo, porque es que hay muchos tipos de base, es la mugi-urushi, que se prepara con harina de trigo. Se hace como si fuéramos a preparar una pizza y tiene que quedar con la textura del pulpejo de la oreja, así lo cuentan. Y se mezcla esa harina con laca cruda. Aquí se ve el proceso en que están cociéndolo y preparando la mugi-urushi para tener esa consistencia. Y luego está la nori-urushi, que se hace con pasta de arroz glutinoso. Se llama mochi, ese arroz, y es un arroz cocido como el que nos sirven cuando vamos a comer en un restaurante oriental. Comemos mochi, para que sepáis. Esas cosas de cultura general que solo sirven para el trivial. A la laca normalmente se les añaden aceites vegetales de linaza o de perilla, porque con ello conseguimos retrasar el tiempo de curado. Cuanto más lento cura la laca, mayor calidad se obtiene, se evita que se agriete, etc. Y hace que sea más resistente y más brillante. Las posibilidades y los porcentajes son tan variados como lo que quiera hacer cada artesana en su momento. Y aquí tenemos cómo se ve el momento del proceso de refinado. Vierten la laca que ya ha sido preparada y la vierten en ese paño de algodón y luego lo pasan a papel que se llama koshigami, y en esos diferentes filtrados lo que van es a eliminar cualquier impureza que pueda tener la laca, pelitos, restos de polvo, restos de corteza que no se hayan ido en los primeros centrifugados, y todo esto luego se recoge en un recipiente limpio, que casualmente casi siempre es blanco, supongo que para diferenciar bien, y ahí ya está la laca lista para utilizarse. Definir los diferentes tipos de urushi es muy complicado porque hay muchos tipos de laca y en cada sitio le dan un nombre diferente. Entonces me he elegido las que me resultaban a mí más fáciles, porque dependiendo de una zona u otra resulta que son iguales, pero se llaman de distinta manera. Y entonces, claro, esto entre japonés, que lo tenía que traducir al inglés y pasarlo al castellano, me tiré por el camino más fácil para mí. Entonces, hay 3 tipos de laca cruda, que son las más habituales. Ay, perdonad, luego os vuelvo a poner esto que es tan bonito. Que son la kiurushi, que es la que antes he mencionado, la cruda, suki-urushi, que es para las capas finas, y la roiru-urushi, que es la negra final, que suele ser bastante transparente y que por eso se dan capas, se pulen, se dan capas, se pulen, se dan capas, para obtener una superficie completamente negra, porque en realidad, veis, es como un café quemado, es un color oscuro, no llega a ser totalmente negro. A pesar de que luego se le mezcla con colores, con pigmentos, no llega a ser totalmente negra, siempre tiene un puntito rojizo. Y aquí se ve cómo meten el papel mochi, el papel koshigami, y lo retuercen con un pequeño bastidor para extraer la laca ya teñida, preparada, para poder aplicarla. Se filtra todas las veces que el artesano considere necesario para que salga lo más limpia posible. Si mientras lo ve alguna burbuja o alguna cosa,
lo vuelve a filtrar. Y lo que os quería decir antes es que definir los tipos es complicado, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la Robi Urushi, que es la que hemos visto, y la Sabi Urushi, que es Sitaji, que es una de las bases. Los colores normalmente que se obtienen son de origen mineral, pero también los hay de origen vegetal. Nosotros tenemos minerales y se ha utilizado en nuestro caso el óxido de hierro para el negro. No sabemos si en algún momento han mezclado con negro humo, negro carbón, y para conseguir ese efecto tan negro como el de la imagen, o si le habían metido uno de los dos tipos de rojo, que podía ser óxido de hierro 3 o vermellón, que es sulfuro de mercurio. Después de los análisis vimos que efectivamente era mercurio. Entonces pensamos, el pobre lacador que sobrevive a la Urushi y luego además se mete mercurio, no sé cómo llegan ancianos, la verdad. Habitualmente también se usaba el amarillo oro-pimiente y luego hay un verde, pero no sé muy bien cómo era la composición y esto y no me he metido. Los nuestros son el óxido de hierro y el sulfuro de mercurio. La laca se aplica de diferentes maneras, pero siempre son sucesiones de capas que se van aplicando siempre en un ambiente lo más limpio posible, y estas se endurecen por la oxidación, porque ellas no era por evaporación, sino porque reaccionan con el aire. Y una vez que ha endurecido, que necesita por lo menos 24 o 48 horas, se pule rápidamente, se vuelve a lacar, se deja que vuelva a curar, se vuelve a pulir, y así, para una laca de buena calidad, se puede hacer hasta 20 veces. Nosotras hemos observado que nuestras capas tienen 2, o sea que es un objeto preparado con laca, pero no es un objeto especialmente hermoso porque no era para el disfrute estético, sino que tenían que ser prácticos. Entonces, 2 capas de base y 2 capas de laca, suficiente. Esta laca se aplica con unas brochas planas, como vemos en la imagen, que se llama hege, y que son de muy distintos tipos. Los hay de pelo largo, más anchas, más estrechas. Aquí, como están lacando lo que es la parte trasera de una pluma con laca roja, pues la brochita es estrecha, pero hay de muchas variedades y muchos largos. Y luego, para los detalles, se usan unos pinceles que se llaman fude y que están hechos de distintos materiales. Yo usé uno que me prestaron que era de pelo de pecho de ratón, pero los más cotizados suelen ser del cabello humano y dicen que de mujer. Se usan para pintar la decoración con la laca, para hacer pequeños trazos según el dibujo que quieran hacer con la laca mordiente. Y luego estos se limpian con ligroína o con aceite de parafina. Y estos son, dentro de la laca, las herramientas más costosas y las más importantes, las más valiosas para ellos. La desmontan, quitan estos cucuruchitos que son tubitos de bambú, los desmontan, separan los pelitos, los limpian con ligroína, los vuelven a juntar, los vuelven a cargar, y entonces así tienen pincel para mucho tiempo, porque la Urushi, una vez endurece, pierdes el pincel. Entonces dibujan y limpian, vuelven a montar los pelitos dentro del fude y siguen lacando. Aquí vemos un detalle de cómo están haciendo el dibujo con un pincel de pelo bastante largo pintado de negro. Hola, no pasa. Ahora. El proceso de lijado se llama dosuri y se lija con agua o con aceite. Y cada vez que endurece la laca se ponen a pulir. Y aquí vemos a este hombre mayor, que aquí estaría ya más que jubilado, que sigue lacando y sigue puliendo con arcillas, piedras de pulido, cuerno de ciervo calcinado o carbón vegetal para el pulido. La foto de arriba es de carbón vegetal y ahí está
con toda la paciencia del mundo, lijando, limpian, vuelven a lacar y vuelven a esperar a que se cure y luego otra vez vuelven a lijar y a lijar y a lijar. Por eso las piezas de muy buena calidad son tan sumamente caras. Otro paso clave es el secado en el proceso del lacado es el curado. Y el curado lo hacen en unas cajas hechas de madera de ciprés. Se puede hacer hasta en un tupper, pero ellos lo hacen con madera de ciprés. Y si la pieza es muy grande, acondicionan toda la sala. Y ahí lo que hacen es controlar la presencia de oxígeno y una alta humedad. En Japón hay una alta humedad, con lo cual lo único que hacen es preservar que esa humedad no se vaya y entonces le dé tiempo al curado, y esa cámara se llama furo. Un nombre fácil, por fin. El porcentaje exacto de humedad y temperatura del curado depende de varios factores, como el tipo de técnica y la laca empleados, pero los valores típicos medios son de un 70 o 75% de humedad relativa y 20-25 grados centígrados. Y se debe mantener en el furo mínimo de 24 horas para que la contracción y deformación que pueda tener tanto el soporte orgánico como la laca sea el mínimo posible o intentar evitarlo completamente. Y ahora pasamos a hablar de la laca y las armaduras. Entramos en lo que nosotras conocemos de cerca, porque el otro era una introducción para que conocierais lo que eran las lacas. Y bueno, como en cualquier intervención de restauración, siempre empezamos buscando información previa, estudiando la obra a fondo. Yo no sabía nada de lacas. De hecho, se me pidió el primer año, la primera vez, me pidieron en el 2008 que hiciera un estado de conservación para restaurar y dejé pasar la cosa un montón de años y por fin Itziar Ruiz de Erenchun, la responsable actual del museo, me dijo ¿y qué pasa con las armaduras? Y dije, venga, pues vamos a por ellas, ¿no? Y bueno, lo primero que tuve la suerte que mi jefa me dijera, puedes ir al cursito que se está dando de lacas en Pamplona. Ellas llevaban ya unos años trabajando con lacas y entonces, bueno, fue una suerte tremenda porque mientras iba haciendo el estudio, iba formándome e íbamos aprendiendo qué se podía hacer con la laca, cómo era la laca. Entonces, desde aquí doy las gracias a todas las personas que me habéis ayudado de una manera u otra, con literatura, o sea, con bibliografía, invitándome a conferencias, acompañándome a museos para ver todo tipo de armaduras. Ha sido desde el 2018 un largo camino, pero que ha concluido el 11 de diciembre de este año pasado y estamos contentas con el resultado y espero que a ustedes también les guste. Esto ha sido una aventura realmente, solo me falta ir a Japón. Bueno, pues tuve que aprender qué era una resina, cómo era esa resina, cómo se aplicaba y cómo se realizaba la conservación en Japón. Porque en Japón ellos conocen la técnica, tienen el material, tienen a los artesanos, lo que hacen es quitar lo que está en mal estado y volver a reponer. Y nosotros aquí no podemos coger un murillo y decir, esto está mal, raspo la cara de la Virgen y me hago otra. Aquí respetamos el objeto tal cual está y las restauraciones solamente se centran en preservar, mejorar, pero no rehacemos. Y si rehacemos, lo hacemos con materiales diferentes y con técnicas discernibles, que te acercas y dices, anda, si son puntitos o rayitas, y de lejos lo ves y dices, esta cara está en perfecto estado, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguir unir esos dos criterios? Pues lo que hicimos fue usar nuestros criterios occidentales con todo lo que podíamos de las técnicas japonesas. Entonces, imaginaros unos diagramas esos que teníamos de pequeñas de Euler-Ibén y trabajamos justo en la parte en la que esas dos teorías se juntaban. En ese pequeño espacio es en el que nos hemos movido. Y llegar al equilibrio entre esas dos culturas nos costó bastante, tuvimos mucha discusión, íbamos muy despacio, consultábamos antes de dar cualquier paso, ¿no? Y bueno, lo primero que se hace es lo que se ve en las imágenes, hacer fotos a fondo, con microscopios, con distintas luces, ver cómo estaba montada en el museo lo habían montado sin mucho conocimiento, por ejemplo, las hombreras estaban puestas del revés, estaban cruzadas, había cosas así que no estaban bien y que luego, pues en ese momento, lo anotamos todo bien y a medida que íbamos aprendiendo íbamos corrigiendo ese tipo de cosas. Bueno,
Entonces, determinar cuál era el proyecto y cómo lo íbamos a hacer, bueno, pues mirando muchas publicaciones y muchos otros estudios de otra gente que llevaba años haciendo esto. Pero en Álava estábamos nosotras tirándonos a la aventura pues con bastante prudencia, ¿no? Entonces se hicieron una batería de análisis. Los últimos los hemos hecho para identificar una parte de uno de los fallellines del Kusasuri que tenía pelo en la parte abajo de las placas. Es un pelo que está puesto con laca, por supuesto, para embellecer, y que teóricamente eran de oso. Y nuestro amigo nos ha dicho que son de perro. Pues qué bien, pues de perro japonés. Y también dicen que los cueros que usan para el interior también son de perro. No hemos llegado a analizarlos porque había que quitar un trozo muy gordo y decíamos que era de perro y ya está. Entonces, se han analizado los bigotes de las máscaras, por supuesto los tintes de los tejidos, la laca. Lo más importante era investigar la laca, porque nos encontramos con esto. En detalle, vemos unos brochazos mal aplicados y digo, esto no suena japonés. Los japoneses pulen, dan brillo y de esplendor, como en la Real Academia. O sea, eso no podía ser. Entonces empezamos a analizar, y Marisol, una compañera nuestra, hizo el famoso test de Cremonesi, que en el mundo de la restauración es muy conocido, y vio que esto era un barniz soluble. Entonces no podía ser laca japonesa, que no se disuelve con disolventes. Entonces dijimos, tiene que ser urushi mal aplicada, o nos han colocado un fake de 1000 demonios y tenemos una armadura turística pues, vendida para Occidente, pero no es buena. Pero tuvimos la suerte de que analizamos tanto los brochazos exteriores como estos que veis aquí en tono casi verdoso del interior del shikoro. El shikoro es el cubrenucas que lleva el casco por detrás. Dijimos, esto no suena a japonés. Y de paso veis que la seda es fluorescente. Es como amarillito fluorescente, eso era verde, aquí se ve como amarillo fluorescente. Entonces dijimos, ¿es urushi o es lo que se llama negro Japón? Que es una de esas técnicas europeas imitando laca. Bueno, pues con fluorescencia a rayos X, también de un equipo de la Universidad de la UPV aquí de Lejona, detectamos primero las manchas con ultravioleta y mandamos a analizar. Y en la composición de la fluorescencia a rayos X nos dio este gráfico. En la parte de abajo se ve el patrón de nitrocelulosa, el famoso negro Japón, que da el pego. O sea, a ti te dicen que es urushi, te lo crees. Lo que pasa es que ya tenemos el ojo educado y sabríamos diferenciar, porque la forma de estropearse es distinta, ¿no? La urushi se microcraquela al principio, pero si veis la muestra, el patrón coincide completamente. Luego habían aplicado una capa de negro Japón, que sí que es soluble, pero no era urushi. Entonces decimos, ¿tenemos urushi o no tenemos urushi? Quitamos toda esa capa con bastante nervio, porque era laborioso y teníamos miedo de estarnos llevando original. Y por fin llegamos a esto. La raya superior es el patrón de urushi, nuevo, fresquito, el rojo. Y las de abajo son las distintas lecturas que se han hecho en distintos elementos de la armadura, que nos daban una curva general parecida, pero con unos picos de para arriba y para abajo y tal. Entonces decíamos, ¿por qué, si tiene la misma curva, tiene esas diferencias? Porque nuestra laca tiene 200 años, ha estado expuesta a la luz del sol, ha estado limpiada con, yo qué sé si con Fire y con qué, o con limpia. Eran lacas que estaban conservadas por gente que no sabía nada de cómo conservar una laca urushi. Entonces, lo que vemos ahí, esos picos, son las alteraciones superficiales que presenta la laca, porque el spot que te hace el aparato que hemos visto antes, el de la fluorescencia de rayos X, te lee unos milímetros de profundidad. Entonces, esos milímetros de profundidad te indican que está alterada, pero teníamos urushi. Con lo cual, albricias, nos podemos gastar el dinero en restaurar una auténtica armadura de samurái y no una cosa para turistas. Entonces, también, ¿cuáles son los elementos lacados? Pues prácticamente todo.
de unas a otras hay distintos tipos, pero lo más extendido es la Kuro Urushi, la Roiro Urushi que os he comentado antes, que es laca negra. Y en algunos elementos lleva Shu Urushi, que es la laca de rojo bermellón, la de cinabrio. Y en algunos puntos concretos hay, por ejemplo, en las espinilleras, laca Suki Urushi, que es laca transparente. Entonces, la pieza registrada en el museo con el número 679 tiene 12 placas, o sea, 12 piezas lacadas en negro, de las cuales la visera, el cubrenuca por dentro y la máscara, todo por dentro, va en rojo. No sabíamos por qué en rojo, justo lo que está en torno a la cara. Y nos cuentan que cuando va a haber una batalla, si están mirando el sol de frente, ese rojo se refleja en lo poco que se enseña de la piel y parece que el guerrero samurái está colérico. No sabemos si es verdad o no, pero eso es lo que cuentan ellos. Entonces, el interior de las espinilleras va recubierto con laca Suki Urushi, que es transparente. Hay una salvedad. En la pieza 679 hay decoración que se llama urushie, que es pintado con urushi, y es lo que os contaba del pincel Fude, que hace unos dibujos. Y aquí, si os fijáis, hay como unas formas orgánicas de vegetales y descubrió una restauradora que trabajaba con nosotras, a quien damos las gracias por haber buscado en internet hasta dar con ello, que en el centro se va a mover, fijaros en el centro porque se va a mover un momento el dibujo central. Eso, que nos parecía la rueda del Dharma y no sé qué historias, parece que es el camón de la familia del clan Icoma, que es como llamarse Rodríguez, que hay muchos, pero nos encantó ver que eso era un camón que es el emblema de las familias, que es como el label vasco. Llevaban en distintos sitios esa pieza. Pero ¿qué pasa? Que esto estaba en el wakibiki, que es un protector de la axila, porque claro, luchando con el arco, esta es una parte muy vulnerable. Y entonces ahí llevan una placa, que es el wakibiki, que suena como a Hawái, pero es japonés, y que lleva ahí ese dibujo en cada una de las placas, y luego aquí en la parte frontal, que tampoco se ve porque la gola de la máscara lo tapa. Pero bueno, ese detalle delicado, que se nos iba a quedar sin poder mostrarlo una vez expuesta la armadura, se nos ocurrió plasmarlo en el lateral de la simulación del Gusoku Bitsu, que es el nombre que recibe el cajón donde se guarda la armadura cuando te mueves de un sitio para otro, como en el baúl. Y habitualmente ponían, pues eso, la firma, esto es de los Pérez o esto es de los Echevarría, ponían el camón ahí pintado. Entonces se nos ocurrió ponerlo bien en rojo para que se viera, rojo bermellón, por supuesto, el mismo dibujo en ampliado. Me parece que ha quedado muy chulo. Y quienes no hayáis ido a verlo, por favor os invito a que vayáis a verlo porque realmente vienen turistas japoneses, como nos confirma Miriam, y nos felicitan por lo bien que están las armaduras. Un punto para la DIPU. Esta armadura es la 680, en realidad las he expuesto casi por orden de registro más que por orden de restauración. Empezamos por esta simplemente porque todo el do, toda la coraza es de metal y yo estoy más acostumbrada a hacer eso que laquitas atadas con seda, con laca, escamitas de laca. Entonces dije, vamos a empezar por lo que es fácil. Entonces esta pieza también está lacada, son 15 piezas lacadas en negro. Esta solamente tiene el lacado en negro, mentira, tiene también las suneat, el interior de las espinilleras lacadas con Suki Urushi y el Shu Urushi en la de laca roja, en el interior de la máscara y en la visera. Y dentro tiene la famosa piel de perro lacada, que es un amortiguador entre la piel, entre el kimono y el cuerpo del samurái, con la parte metálica del do, de la coraza. Imaginaros a caballo,
algo sin amortiguar. Por eso tienen el tatelleri, por eso tienen todo amortiguado, porque cuando van a caballo galopando, llevar unos 25 kilos encima golpeando contra el cuerpo, pues para los japoneses pues, me parecía que no. Entonces, para aislar la parte metálica del interior de las armaduras, llevaban esta capa de cuero lacada también en negro. Y la máscara Mempo, que tiene un precioso bigote, que cuando Ruth empezó a restaurarlo, me dijo, me he cargado el bigote, porque el bigote aparecía negro y de repente, a medida que lo íbamos lavando, salió blanco. Entonces dijo, me lo he cargado. Y entonces miramos y dijimos, no, no te lo has cargado. Se supone que un bigote largo, negro, es de un guerrero con experiencia. Cuanto más largo el bigote, más experiencia. Y eran blancos. ¿Qué le pasaba a este? Que estaba sucio. Simplemente estaba sumamente sucio. Y entonces quedó ya como tenía que estar, en blanco. Y ahora por el interior, fijaros qué belleza, ese rojo intenso, ¿no? Casi todas las máscaras están lacadas por rojo en el interior. Y el casco tiene otra peculiaridad, y es que la parte del casquete está hecho con tetsu sabishi, como veis ahí, que es una laca que lo que imita es el hierro fundido oxidado. Se hace con sugui urushi y tonoko, el famoso tonoko de antes. Y el cubrenuca, sin embargo, va lacado en negro. ¿Veis ese negro? Hay unas zonas donde le dio menos la luz que conservan todavía esa intensidad del negro, pero todo lo que ha estado expuesto a la luz del sol pues ha sufrido y está pues más mate. Nosotros hemos intentado devolverle un poco el brillo, tal y como hacen con Japón, con aceite de almendras, pero bueno, se nota que hay una diferencia. El interior es mucho más intenso que todo lo que ha estado fuera. Y no sé qué más os quería contar del kabuto. Bueno, pues que son unos objetos muy cotizados también dentro de los samuráis. Ellos, en una batalla pierdes el kabuto y es como que estás deshonrado. Y los ashigaru, que eran los soldados de a pie, como solamente iban con una especie de gorrito de paja sin protección, en cuanto podían se hacían con un kabuto y lo escondían porque no tenían derecho a tener un casco de samurái. Y aquí tenemos un detalle de una de las espinilleras por dentro. Sabemos que ellos, con la llegada de Europa, imitaban la corla, y es lo que tenemos aquí. Esto se llama abumizuri no kawa. Kawa quiere decir cuero. Pero mirando por esa pequeña falta, este huequito, el pliegue y todo parecía de piel, pero llamamos a nuestro compañero de papel y nos dijo, esto es papel washi, esto es papel. ¿Cómo papel? Si se supone que es kawa. Me dice, es papel. Entonces, ¿por qué? Pues supongo que para abaratar. Sin embargo, la apariencia es que es de cuero no solo lacado, sino, como había dicho antes, con una capa supuestamente de plata o de oro, con plata, con un sukiurushi encima para que pareciera oro, para que pareciera una corla. Y no era corla. Bueno, no importa, son cosas que se van aprendiendo. Otra cosa muy curiosa que no tenía pensado contar, pero ya que estamos aquí, estos piquitos, buscando información, pensábamos que era en ese periodo Sakoku en el que no se podían llevar, los cristianos tenían que renegar esto y tenían que volver a ser sintoístas y todo esto, y pensábamos, esto es un calvario, es una montañita con una cruz, más lejos de la realidad. Eso es un iris esquemático, nada que ver con una cruz, pero claro, desde nuestra óptica occidental decíamos, esto es un calvario, esto es que se la están colando así al daimo de la zona, de que yo soy cristiano, pero solamente se me ve ahí y puedo seguir, ¿no? Pues no, son iris. Y lo que yo veía como un monte son las hojas de los iris germánicas, ¿sabéis? Estos que son amarillos, blancos o morados, que tenemos por aquí también. Pues no, son iris. Y esta es la última de las armaduras, es la 2231. Esta la encontró Miriam poniendo orden en el almacén. Estaba rebujada en el fondo y pensamos, no vamos a poder hacer nada con ello. Pues sí, mirad qué guapa ha quedado. Hubo que limpiar muchísimo, sentar muchísima laca, tuvieron que restaurar mucho. Itziar y Ruth han trabajado a fondo con las sedas y con los algodones, con el otro, el cáñamo,
porque realmente los tejidos estaban muy delicados, se deshacían de hecho, y hay algunas partes que han tenido que ser soportadas por sedas y con los colores y teñidos a la manera japonesa, pero de manera que dieran un soporte sin alterar. Hemos intentado salvar todo lo que se podía las sedas. Y esta estaba bastante mal, pero mirad qué bonita la máscara. Es una hanbok solo de la mitad y solamente tenemos cinco elementos conservados. Y todos van lacados en negro, salvo la máscara, que también va lacada por rojo, como veis en el perfil de la foto. Y ahora, para no quedarme con mal sabor de que no os he hablado bien de las lacas, vamos a bajar el volumen. Os vengo a contar un poco por encima, porque no es mi especialidad, que hay más de 200 técnicas decorativas. No sé si me oís, porque esto está... Era un golpe de efecto que hubiera música, pero me está dejando sin voz. Bueno, voy a mostrar solamente algunas de ellas, ¿vale? Las que me ha sido más fácil poder explicar. Entonces, en la nuestra solamente había 2 capas de base y 2 capas de arriba. Pero aquí tenemos la Fuki Urushi, que es simplemente sacar toda la gracia de la veta de la madera, puliendo y echando laca transparente. Luego está la famosísima maquillé, que esto es ya la repera. Son unos objetos preciosos hechos con polvo de oro o plata. Esta es la más famosa y está hecho sobre dibujos hechos con urushi, luego se espolvorea por encima el polvo de oro, se cepilla con un pincel de esos, no es exactamente un fudé porque estos son más gruesos, se retira lo que sobra, se recoge para la siguiente parte de decoración y tienen unos patrones. Esto es lo que nos volvía locos aquí en Europa y nos sigue volviendo locos. Luego tenemos, aquí he fallado una, había el choshichu, que es una técnica que procede de China, que hacen lacas alcanzadas hasta de 3 milímetros, o sea, desde 3 milímetros hasta 1 centímetro, son capas y capas y capas, que luego son talladas. Nos ha salido esta Radén, que pertenece a una de las obras que hicieron en Navarra, es una arqueta Namban, y lo que está es la técnica de maquillé con Radén, que son recortes de abulón, del interior de una concha de mar. Y aquí está la técnica chinquín, que también cortan la superficie, que es una superficie finita negra, sobre una roja, y entonces lo que hacen es como un esgrafiado y sacan el color de fondo y luego lo tiñen. Y ya para terminar, algo que está también muy de moda es el kintsugi o el kintsukuroi, que es una técnica decorativa que está ahora rompiendo. O sea, te metes en internet, pones kintsugi y es que aparecen miles de ejemplos, de cursos, te venden kits para hacer en casa y demás. Y la historia de esto es que es una técnica para restaurar objetos, pero ellos consideran que la historia del objeto no tiene que ocultarse lo que ha sufrido, sino que el hecho de que tenga una historia hay que ponerlo en valor, y por eso echan urushi y luego polvo de oro o de plata por encima, porque la historia es importante. Las cicatrices no hay por qué avergonzarse de ellas, y yo de paso aprovecho, permitidme, que manifieste un deseo para este principio de año, que es que a ver si acaban ya de una vez todos los conflictos bélicos que estamos viviendo y que acaben cuanto antes. Así que eso es todo. Arigatou gozaimasu. ¿Alguna pregunta? Estupendo, ha quedado todo clarísimo, qué bien. Seguro que hay gente en el público que tiene alguna puntualización que hacerme. Dime. ¿Cuál es la historia de que estas armaduras hayan acabado en el museo? Itziar, ¿respondes tú o lo cuento yo? La colección del museo procede de Heraclio Fournier. No, perdón, del nieto de Félix Alfaro Fournier, me he equivocado.
Este hombre era un gran coleccionista de todo tipo de cosas y tenía un contacto en Madrid, en Patrimonio, que le avisaba cuando había cosas interesantes. Y él le dijo, venden, la que era la 680, una armadura samurái muy buena, compro para mi colección. Vuelve más tarde, venden otra, la 679, compro para la colección. Y así él ha ido creando colección, que es la que unos años después donó al Museo de Armería, y es el que conforma el Museo de Armería. Posteriormente ha habido más donaciones y ha ido ampliándose la colección, pero la base es de Alfaro Fournier. Y sabemos que la primera, la que tenía el bigote oscuro, perteneció a un escritor, la segunda perteneció a un antropólogo que estuvo muy relacionado con, bueno, es que no me acuerdo del nombre, lo siento. ¿Vosotros os acordáis cómo se llamaba él? ¿Edurne? No. Bueno, ha pertenecido a distintas personas, las han ido comprando a las viudas, a los herederos, y entonces vino a parar a la colección de Alfaro Fournier. Sí. Ahora son nuestras. Y gracias a Miriam tenemos 3, porque han estado expuestas 2 durante muchísimos años, pensando que eran solamente 2. De hecho, estas estaban en la propia fábrica de naipes expuestas, porque conozco a naiperas que decían, yo esa la he limpiado. Claro, les quitaban el polvo, las tenían ahí expuestas al sol, bueno, pues luciendo lo que tenían. Y aquí las tenemos en vitrinas, bien acondicionadas, con muy poquita luz, solamente se enciende la luz cuando nos acercamos, porque uno de los factores que deteriora la urushi son los ultravioletas. Y hasta que aparecieron los LEDs, las teníamos bajo luz ultravioleta. Luego pusimos ultravioleta con filtro y ahora ya están con LEDs. Y aún así las tenemos lo más oscuritas posibles. La gente dice, es que no se ven. Bueno, es que si las quieres ver tú y las quiere ver el resto de la población, nos quedamos sin armadura. Ahí yo me he puesto un poco radical, pero es que sufren mucho, son muy delicadas. Pues vamos a tomar algo, que hay que celebrar, que se acabó el ciclo de lo japonés.